te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Hugo Chávez pasó muchos años hablando de sus planes para disminuir la pobreza en su país, pero según algunas estadísticas y reportes, el mandatario no predicó precisamente con el ejemplo. Conversamos con un experto que dice conocer en cuánto se calcula la fortuna de Chávez y de su familia. Mariana Atencio de Univisión Investiga tiene cifras y detalles. Sobre esta moribunda constitución. Hugo Chávez llegó a la presidencia con un discurso de humildad y rechazo a los signos de la ostentación del poder. Nosotros no queremos ser rico es malo. Pero poco a poco fueron surgiendo esos signos de riqueza que él mismo repudiaba. Atrás quedó su casa natal en Sabaneta y uniforme de cadete. Chávez comenzó a portar costosos trajes. El cambio se notó también en su familia cercana. Sus hijas se retrataban con celebridades, con los dólares del imperio. Su madre fue una de las que más cambió. A sus sobrinos se les veía comiendo langostas con relojes Cartier de oro. Por supuesto, el whisky es el trago preferido. Quizás el signo más visible de la ostentación del entorno de Chávez son los aviones privados. Este vendedor de aviones venezolano con más de 25 años de experiencia prefirió no revelar su nombre. El aumento de ventas de aeronaves a venezolanos asociados con el régimen superó los $100 millones en un año, debido a que hubo tal aumento de la flota aeronáutica de Venezuela, provocó una escasez de pilotos. Muchos de los aviones y las fortunas provenían del petróleo y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, en cuya vicepresidencia Hugo Chávez puso a un primo. El cargo de Asdrúbal Chávez como vicepresidente de Manufactura y Comercialización le permite tener un control prácticamente total de todos los negocios que se hacen desde el punto de venta de crudo y compra y venta de todos los productos. Algunas comisiones y otros tipos de preventas y derivados que obviamente van a parar a manos de Asdrúbal Chávez y por lo tanto podrían estar formando parte de esa fortuna de la familia Chávez que ha venido revelándose. Sobre esta fortuna hay cálculos muy generales y especulativos. Jerry Brewer, experto en antiterrorismo, estudia cifras concretas desde el año 2010. La fortuna familia Chávez, estimo, es uno de 1.8 billones de dólares al mínimo de dinero en bancos extranjeros y posible oro y de negocios. Hay versiones que indican que las hijas de Hugo Chávez ya viajaron a Buenos Aires para identificar propiedades y posiblemente establecerse en Argentina en un futuro. Y bueno, como escucharon, los aviones eran una de las grandes fascinaciones entre la familia de Chávez. Univisión Investiga encontró y les vamos a mostrar los modelos más populares dentro del chavismo. Veamos. Comenzamos con este Gulfstream G550, valorado en $50 millones y que puede llevar de 13 a 15 personas. Lo que tiene este avión en particular, nos contaron las fuentes, es que lo personalizan con iniciales, maderas específicas e incluso baños específicos. Seguimos con el Challenger 605 de $18 millones, puede llevar 10 personas y nos dijeron las fuentes que es uno de los más populares dentro del chavismo porque puede cruzar el Atlántico. Pasamos a este Learjet más pequeño de $8 millones, popular entre los boliburgueses de mediano rango. Y ahora, para terminar con los pesos pesados, este Global Express de $23 millones, 15 personas, puede dar la vuelta al mundo en tan solo 2 paradas. Y terminamos con el Falcon 900 LX, puede llevar de 12 a 15 personas, valorado en $40 millones. Y esto es parte, Jorge, a ustedes de la flotilla de PDVSA, entonces era uno de los que más se usaba. Gracias, cada vez conocemos más de cómo vivía Chávez y su entorno. Gracias, Mariana. Gracias, Jorge. Como se le adelantaba, la oposición en Venezuela denuncia gastos multimillonarios que genera la manutención de 2 familias presidenciales, la de Nicolás Maduro y la del fallecido Hugo Chávez. Nuestro corresponsal en Caracas, Francisco Restieta, nos tiene la historia. Gastos millonarios de la familia presidencial y multiplicados por 2. No solo se trata del gasto para mantener a la familia del presidente Nicolás Maduro, que según fuentes de la oposición supera ya el 40% de lo que gastaba el presidente Hugo Chávez. También se trata del continuado costo para mantener a la familia del fallecido mandatario, que continúa con todos los privilegios pese a su desaparición física. Cuando vamos sumando todo eso, bueno, estamos viendo que el presidente llega a la astronómica cifra de casi $2 millones diarios.
Eso es en el primer semestre de este año. Gastos que superarían los $1.000 millones al año y que incluye el costo de las 2 residencias presidenciales, donde vive la familia del presidente Maduro, y la residencia oficial de la Casona, que sigue siendo ocupada por los familiares del presidente Hugo Chávez, pese a haber muerto hace año y medio. La familia de Hugo Chávez tiene que entender que su presencia allí era circunstancial mientras estaba vivo el presidente de la República. Pagos a empleados de servicio, de seguridad personal, alimentación, transporte, facturas de electricidad, teléfonos, están en estos presupuestos. Entonces hay un doble discurso, ¿no? Un discurso que habla de la sensibilidad social, pero aquí ha nacido bajo la sombra de la revolución unos altos jerarcas, entre ellos está el presidente Maduro. Y todo ello en medio de una grave crisis económica que está deteriorando la calidad de vida de los venezolanos, con una inflación y una aguda escasez. Oye, no puedo tapar el sol con un dedo. Las cosas están malas y están malas. Pero el presidente Maduro no parece muy dispuesto a revisar estos costos, de lo que no ha habido una reacción oficial y que superarían los gastos de la familia de la reina Isabel II de Inglaterra y la de todos los presidentes latinoamericanos. Vemos que esta nueva clase de boliburgueses no pueden dejar de ir a Estados Unidos. ¿Cuáles son esos destinos favoritos? En Estados Unidos les encanta Mickey Mouse. República Dominicana, Puerto Rico, Malasia, Kuala Lumpur. Les encanta. París. Se van en primera clase Air France hasta con los espalderos. Espalderos o escoltas, como los que según la periodista Gómez acompañaban a la primera dama de Venezuela a uno de sus destinos favoritos. Cilia Flores descubrió que había un país que llaman Italia, en donde hay una ciudad que llaman Milán, y ella se iba los fines de semana a hacer mercado en Milano. A diferencia de los modestos atuendos que usan en actos oficiales, los relojes de marca son otro símbolo que los distingue. Aquí en Venezuela, la boliburguesía tiene un congresista que se le conoce como el diputado Louis Vuitton. Se trata de Pedro Carreño, quien fue ministro del Interior y Justicia. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Los boliburgueses se gastan fortunas en fiestas, aunque impliquen trasladarse desde la casa presidencial a una exótica isla en el Caribe, según nos cuenta el periodista investigador Manuel Gerardo Sánchez, quien se ha infiltrado en estos eventos de alto nivel. Llegué a ir a una fiesta, por ejemplo, en los ranchos de Chana, con personas bastante influyentes, y vi, bueno, desenfreno, mucho lujo, aviones privados, piscinas. Los ricos no trabajan, son flojos. Los ricos son flojos, no que viven en su riqueza. Champán, digamos, no ningún espumoso. Whisky por doquier. Y todos los días andan bebiendo whisky, casi todos los días. Alquileres completos de hoteles, por ejemplo, para ofrecer fiestas. Fiestas que pueden terminar o no en grandes bochinches. El alquiler o compra de apartamentos o edificios enteros está también de moda entre la boliburguesía venezolana. Es el caso de este edificio, identificado por el diario La Nación como de propiedad del empresario Diego Salazar, que se hizo millonario gracias a los contratos adjudicados por Petróleos de Venezuela, una entidad que dirige su primo Rafael Ramírez. Muchos de los miembros de la llamada boliburguesía vinieron de barrios como este, que tienen problemas de basura, de agua potable y de luz eléctrica. Pero a medida que se fueron enriqueciendo, se mudaron a las mejores zonas de Caracas. Así lo destaca con orgullo el alcalde Jorge Rodríguez del municipio Libertador de Caracas. Porque Caracas era al menos dos ciudades. Una ciudad, la ciudad formal, y la otra, la ciudad que fue arrojada a los lechos de las quebradas. Y Jorge Rodríguez es uno de los que se rasgan la vestidura contra el imperio, etcétera, 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 y vive en una mansión. Y vivía en un apartamento que lo llamaban La Corniche, ahí en la Pata del Ávila, que era una cosa de varios millones de dólares el apartamento. Esa es más o menos la característica de esta gente. Tengo poder, lo hago, me importa un pito lo que tú pienses y nadie me va a hacer nada porque yo tengo impunidad. Para el economista estadounidense Roberto Botón, en la base de estas fortunas están todas las formas de corrupción. Pero la corrupción grande es con la anuencia de las más altas esferas del gobierno. Uno de los grandes escándalos eran en créditos que los boliburgueses comprando
a bancos, tomaban los recursos del banco para comprar otro banco, ese tipo de cosas. Para eso la superintendencia de bancos tenía que estar mirando en otra dirección. Los bancos no han sido la única fuente de riqueza. El control de dólares que existe en Venezuela permite que el gobierno cree multimillonarios de la noche a la mañana. Tú comprabas un bono en Venezuela pagando bolívares y después lo vendías en los Estados Unidos recibiendo dólares, y ese te daba una tasa de cambio que era el doble o hasta el triple de la tasa oficial. O gastó el dinero en viáticos y pasajes. El diputado Carlos Berrizbeitia, quien se ha dedicado a estudiar los presupuestos públicos de Venezuela, sostiene que fue el propio Chávez quien impuso un estilo de gastar digno de los países petroleros árabes. Los gastos del presidente, sus gastos personales, todos los años se incrementaban en proporciones, bueno, de hasta el 100 y el 150%. Estamos hablando de trajes de $2.500, $3.000, prendas lujosas, un avión de $80 millones. De acuerdo al diputado, ese estilo del presidente Chávez permeó a quienes lo rodeaban, incluyendo al actual presidente Nicolás Maduro. A pesar de esto, sus discursos no han cambiado. ¿Ustedes creen que el pueblo va a permitir que la burguesía le quite el poder político al pueblo? Ha nacido una nueva casta revolucionaria, pero que lo que les gustan son los dólares y les gusta la buena vida. Por supuesto, hay mucha corrupción, dinero mal habido, ¿no? Sí. Y un pueblo que pensó en una esperanza. Ahora, para terminar con los pesos pesados, este Global Express de $23 millones, 15 personas, puede dar la vuelta al mundo en tan solo 2 paradas. Y terminamos con el Falcon 900 LX, puede llevar de 12 a 15 personas, valorado en $40 millones. Y esto es parte, Jorge, a ustedes, de la flotilla de PDVSA, entonces era uno de los que más se usaba. Gracias, cada vez conoceremos más de cómo vivía Chávez y su entorno. Gracias, Mariana. Gracias, Jorge. Como se lo adelantaba, la oposición en Venezuela denuncia gastos multimillonarios que genera la manutención de 2 familias presidenciales, la de Nicolás Maduro y la del fallecido Hugo Chávez. Nuestro corresponsal en Caracas, Francisco Urrestieta, nos tiene la historia. Gastos millonarios de la familia presidencial y multiplicados por 2. No solo se trata del gasto para mantener a la familia del presidente Nicolás Maduro, que según fuentes de la oposición supera ya el 40% de lo que gastaba el presidente Hugo Chávez. También se trata del continuado costo para mantener a la familia del fallecido mandatario, que continúa con todos los privilegios pese a su desaparición física. Cuando vamos sumando todo eso, bueno, estamos viendo que el presidente llega a la astronómica cifra de casi $2 millones diario. Eso es en el primer semestre de este año. Gastos que superarían los $1.000 millones al año y que incluye el costo de las 2 residencias presidenciales donde vive la familia del presidente Maduro y la residencia oficial de la Casona, que sigue siendo ocupada por los familiares del presidente Hugo Chávez, pese a haber muerto hace año y medio. La familia de Hugo Chávez tiene que entender que su presencia allí era circunstancial mientras estaba vivo el presidente de la República. Pagos a empleados de servicio, de seguridad personal, alimentación, transporte, facturas de electricidad, teléfonos, están en estos presupuestos. Entonces hay un doble discurso, ¿no? Un discurso que habla de la sensibilidad social, pero aquí ha nacido bajo la sombra de la revolución unos altos jerarcas, entre ellos está el presidente Maduro. Unas provenían del petróleo y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, en cuya vicepresidencia Hugo Chávez puso a un primo. El cargo de Asdrúbal Chávez como vicepresidente de Manufactura y Comercialización le permite tener un control prácticamente total de todos los negocios que se hacen desde el punto de venta de crudo y compra y venta de todos los productos. Algunas comisiones y otros tipos de preventas y derivados que obviamente van a parar a manos de Asdrúbal Chávez y por lo tanto podrían estar formando parte de esa fortuna de la familia Chávez que ha venido revelándose. Sobre esta fortuna hay cálculos muy generales y especulativos. Jerry Brewer, experto en antiterrorismo, estudia cifras concretas desde el año 2010. La fortuna familia Chávez, estimo, es uno de 1.8 billones de dólares al mínimo de dinero en bancos extranjeros y posible oro y de negocios. Hay versiones que indican que las hijas de Hugo Chávez ya viajaron a Buenos Aires para identificar propiedades y posiblemente establecerse en Argentina en un futuro.
Y bueno, como escucharon, los aviones eran una de las grandes fascinaciones entre la familia de Chávez. Univisión Investiga encontró y les vamos a mostrar los modelos más populares dentro del chavismo. Veamos. Comenzamos con este Gulfstream G550, valorado en $50 millones y que puede llevar de 13 a 15 personas. Lo que tiene este avión en particular, nos contaron las fuentes, es que lo personalizan con iniciales, maderas específicas e incluso baños específicos. Seguimos con el Challenger 605 de $18 millones, puede llevar 10 personas y nos dijeron las fuentes que es uno de los más populares dentro del chavismo porque puede cruzar el Atlántico. Pasamos a este Learjet más pequeño de $8 millones, popular entre los boliburgueses de mediano rango y ahora... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Hugo Chávez pasó muchos años hablando de sus planes para disminuir la pobreza en su país, pero según algunas estadísticas y reportes, el mandatario no predicó precisamente con el ejemplo. Conversamos con un experto que dice conocer en cuánto se calcula la fortuna de Chávez y de su familia. Mariana Tencio de Univisión Investiga tiene cifras y detalles. Sobre esta moribunda constitución. Hugo Chávez llegó a la presidencia con un discurso de humildad y rechazo a los signos de la ostentación del poder. Nosotros no queremos ser rico es malo. Pero poco a poco fueron surgiendo esos signos de riqueza que él mismo repudiaba. Atrás quedó su casa natal en Sabaneta y uniforme de cadete. Chávez comenzó a portar costosos trajes. El cambio se notó también en su familia cercana. Sus hijas se retrataban con celebridades, con los dólares del imperio. Su madre fue una de las que más cambió. A sus sobrinos se les veía comiendo langostas con relojes Cartier de oro. Por supuesto, el whisky es el trago preferido. Quizás el signo más visible de la ostentación del entorno de Chávez son los aviones privados. Este vendedor de aviones venezolano, con más de 25 años de experiencia, prefirió no revelar su nombre. El aumento de ventas de aeronaves a venezolanos asociados con el régimen superó los $100 millones en un año, debido a que hubo tal aumento de la flota aeronáutica de Venezuela, provocó una escasez de pilotos. Muchos de los aviones y las fortunas... Y todo ello en medio de una grave crisis económica que está deteriorando la calidad de vida de los venezolanos, con una inflación y una aguda escasez. Oye, no puedo tapar el sol con un dedo. Las cosas están malas y están malas. Pero el presidente Maduro no parece muy dispuesto a revisar estos costos, de lo que no ha habido una reacción oficial y que superarían los gastos de la familia de la reina Isabel II de Inglaterra y la de todos los presidentes latinoamericanos. Vemos que esta nueva clase de boliburgueses no pueden dejar de ir a Estados Unidos. ¿Cuáles son esos destinos favoritos? En Estados Unidos les encanta Mickey Mouse. República Dominicana, Puerto Rico, Malasia, Kuala Lumpur. Les encanta. París. Se van en primera clase Air France hasta con los espalderos. Espalderos o escoltas, como los que según la periodista Gómez acompañaban a la primera dama de Venezuela a uno de sus destinos favoritos. Cilia Flores descubrió que había un país que llaman Italia, en donde hay una ciudad que llaman Milán, y ella se iba los fines de semana a hacer mercado en Milano. A diferencia de los modestos atuendos que usan en actos oficiales, los relojes de marca son otro símbolo que los distingue. Aquí en Venezuela, la boliburguesía tiene un congresista que se le conoce como el diputado Louis Vuitton. Se trata de Pedro Carreño, quien fue ministro del Interior y Justicia. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Los boliburgueses se gastan fortunas en fiestas, aunque impliquen trasladarse desde la casa presidencial a una exótica isla en el Caribe, según nos cuenta el periodista investigador Manuel Gerardo Sánchez, quien se ha infiltrado en estos eventos de alto nivel. Llegué a ir a una fiesta, por ejemplo, en los ranchos de Chana, con personas bastante influyentes, y vi, bueno, desenfreno, mucho lujo, aviones privados, piscinas. Los ricos no trabajan, son flojos. Los ricos son flojos, no que viven en su riqueza.
champán, digamos, no ningún espumoso, whisky por doquier. Y todos los días anda bebiendo whisky, casi todos los días. Alquileres completos de hoteles, por ejemplo, para ofrecer fiestas que pueden terminar o no en grandes bochinches. El alquiler o compra de apartamentos o edificios enteros está también de moda entre la boliburguesía venezolana. Es el caso de este edificio, identificado por el diario La Nación como de propiedad del empresario Diego Salazar, que se hizo millonario gracias a los contratos adjudicados por Petróleos de Venezuela, una entidad que dirige su primo Rafael Ramírez. Muchos de los miembros de la llamada boliburguesía vinieron de barrios como este, que tienen problemas de basura, de agua potable y de luz eléctrica. Pero a medida que se fueron enriqueciendo, se mudaron a las mejores zonas de Caracas. Así lo destaca con orgullo el alcalde Jorge Rodríguez del municipio Libertador de Caracas. Porque Caracas era al menos dos ciudades. Una ciudad, la ciudad formal, y la otra, la ciudad que fue arrojada a los lechos de las quebradas. Y Jorge Rodríguez es uno de los que se rasgan la vestidura contra el imperio, etcétera, 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 y vive en una mansión. Y vivía en un apartamento que lo llamaban La Corniche, ahí en la Pata del Ávila, que era una cosa de varios millones de dólares el apartamento. Esa es más o menos la característica de esta gente. Tengo poder, lo hago, me importa un pito lo que tú pienses.